Bueno, pues compartir un par de cosas. Estoy contento de que seamos un buen grupo y de que estén avanzando los estudios. Yo sé que los estudios en los grupos de hogar pues van a diferente ritmo que los vídeos, ¿no? En algún momento determinado ya creo que los vídeos irán por delante. Pero bueno, es lo mismo, es lo de menos, ¿no? Y también que seguramente en algún grupo de hogar igual están en el estudio número 6, en otro están en el número 7, en otro están en el número 8 o 9, no lo sé, porque cada grupo de hogar se reúne a veces en diferentes días, ¿no? Y pueden ir a lo mejor uno por delante de otro. En todo caso, cuando estudiamos y enseñamos en un seminario, ya sea por ejemplo en la escuela de escrituras o en cualquier otro, cuando hacemos clases online, normalmente reservamos los encuentros en vivo para resolver dudas, porque normalmente en todas las lecciones y en las lecturas y en el estudio pueden haber preguntas de lo que yo ya he dicho, ¿no? Estamos en el vídeo, me parece que es el 9, creo que es el 9 o el 10. Y desde luego, pues han habido muchas lecciones desde antes de verano hasta ahora, ¿no? Y es posible que haya alguna pregunta o alguna cuestión que tengáis, y es bueno poder aprovechar este tiempo por si queréis compartir alguna de estas preguntas, ¿no? O buscáis a lo mejor la aclaración de alguna cosa que hemos estado estudiando. Si no, evidentemente yo tengo un estudio preparado, ¿vale? O sea, tengo un material preparado para compartir, porque aprovecharemos el tiempo, ¿no? Y eso es siempre positivo. No sé qué os está pareciendo el estudiar marcos de esta manera, de ir igual un poco rápido para lo que estamos acostumbrados. Supongo que habréis hecho, espero, la lectura del tirón, leer el Evangelio de Marcos del tirón y luego ir subrayando las palabras clave. Yo creo que eso es muy interesante porque te ayuda a recordar bien el mensaje del Evangelio y cómo fluye el texto del Evangelio y recordar de qué va cada capítulo, ¿no? Porque cuando ves que estas palabras se subraya aquí pero no se subraya allí porque no aparece, eso es positivo. ¿Cuál es vuestra experiencia? Podéis abrir el micro, ¿eh? Bueno, a mí me está gustando mucho, ya te lo dije en una ocasión, y estoy disfrutando. Me gusta el sistema. Muchas gracias. Si te he visto algún comentario está en YouTube, así que gracias. Así no se escolta perquè no té el micro. Tens apagat, sí. No, ara. Ara, Ara ara. sí? Ara, Ara. ara. Bé, nosaltres, com es diria en un llenguatge col·loquial, estem seguint Marcos així a tranques i barranques. M'enteneu, no? Sí, Vull dir que la feina de subratllar, d'analitzar les paraules que surten, les que no surten, no ho estem fent, però sí que estem escoltant tots els vídeos i ens estem afegint, com ara, com avui, doncs molt bé. aquestes sessions que tenim. Llavors, el que sí estem seguint, Marcos, és també a través dels quaderns, i Molt bé. ho estem aprofitant d'una manera, i en concret, però sense arribar possiblement al 100%. Però li estem traient suc. De manera que fins i tot amb l'Ester, els últims devocionals que hem fet, els hem fet sobre Marcos, m'entens? Molt I, bé. a més, ho anem contrastant amb altres comentaris. Quan tenim temps, que això no pot ser cada dia, però Molt llavors bé. tenim a mà el comentari de Trencher, tenim a mà un comentari de... Com se diu això? Aviam, ara no em ve... Bueno, ja us ho diré quan em digui. El de McDonald o el de... No, el que vull dir és que ho estem seguint com podem, però que estem traient profit. Ens està agradant Molt bé, molt. gràcies. Ho estem disfrutant. Sí, el Daniel també està fent una tasca molt important amb el tema dels quaderns. Els quaderns dels grups de llar els estem fent entre el Daniel Pujol i jo mateix. I ja hem dit des del principi que la idea és que cadascú pugui anar al seu ritme. Escolta'm, no es tracta de que tothom ho faci tot, sinó que cadascú li pugui treure el suc que li vulgui treure, no? I segons el temps i la disponibilitat de cadascú. Llavors hi haurà gent que pugui fer tot el que proposem, hi haurà gent que no pugui fer-ho tot, però al final és anar creixent i anar coneixent una mica millor la paraula, no? Així que fantàstic.
estic content. No sé si es el momento, Sí, pero mm, bueno, en cuanto a la introducción, a mí me supera, el vídeo de historia me supera. O sea, no soy capaz de asimilar tanta historia. claro. Pero bueno, quizás es lo de menos y que conozco un poco el contexto porque es importante, ¿no? Y estaba pensando en el vídeo 4, Sí. cuando hablas de la omnisciencia ilimitada, Ah, sí, cuando hablas, me gusta, ¿no? O sea, me fue muy sí, bien. Los dos conceptos, está el narrador y el lector, ¿no? claro. Cómo se preocupa Marcos, ¿no? El tipo que usa, que es un tipo de retórica, en Sí, tercera persona y todo esto, es interesante porque a veces si no te dicen esto, no te das sí. cuenta, ¿no? Claro, Y estamos tan acostumbrados al texto que no lo sí, ves, ¿no? exacto, exacto. Y más los que hemos leído montones de veces y estas cositas nos ayudan también a verlo desde otra manera. Entonces, hay una pregunta que no sé si es posible ahora Sí, sí, di, di. o aclaración, ¿vale? En Di, cuanto di. a la omnisciencia ilimitada, que yo no había caído en eso, hay cuentas otras omnisciencias, ¿no? En Marcos, Sí, eh, ¿a qué se debe? Es una omnisciencia porque, claro, él dice, él sabe, él nos adelanta cosas que ni siquiera los protagonistas saben, ¿no? claro. Y es verdad, ¿no? Entonces pregunto si esta omnisciencia ilimitada, lógicamente creo que es dada por Dios Ujú. en cuanto a su inspiración por el Espíritu Santo. Si Claro. quieres argumentar un poquito Marcos más. utiliza un recurso retórico, que en este caso es el cómo escribe su historia. Y él Mm, puede escribir su historia de muchas maneras, como cualquier autor de una novela usa los recursos literarios que tiene a su alcance para compartir su mensaje con el lector. Ahora, ¿por qué Marcos sabe lo que nadie sabe? Bueno, evidentemente porque él ha compartido con los apóstoles, él sabe lo que han compartido con él. Y es verdad que el Espíritu Santo le está guiando. Y seguramente los apóstoles hablaron con Jesús, ¿no? Y saben que Jesús se quedó para orar y le preguntarían, oye, conocerían muchas cosas de cómo Jesús oraba, ¿verdad? Para nosotros es importante para poder estar eh, conscientes de la forma en que se nos explica. Marcos nos está explicando la historia, decía en ese mismo vídeo, que nos explica la historia desde el punto de vista de Dios, mm, ¿no? Porque se coloca en el lugar de Jesús, ¿no? Para explicar una historia, el lugar de Dios, ¿no? Él sabe quién es Jesús, los personajes no son conscientes de quién es Jesús, ¿no? Pero él sí quiere que nosotros seamos conscientes y que seamos conscientes desde el principio, porque ya en el principio nos está diciendo quién es Jesús, que es el Cristo y el mm, Hijo de Dios. mm. Y eso va a fluir en nuestra forma de acercarnos a la historia, porque ya vamos preparados para saber lo que está pasando. Porque si no te lo explica desde el principio, sería una novela de misterio. Claro, tú no sabrías a quién creer, del lado de quién ponerte. Si tú fueses Sí, un sí. judío del siglo primero, ¿de parte de quién estarías durante todo el Evangelio si no supieses que desde el principio Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios? Pues seguramente te pondrías Mm, del lado de los fariseos o de los ya, ya, ya. saduceos, ¿no? Y de hecho, mucha gente en la época estaba desde ese lado, ¿no? Entonces, Sí. son recursos que él utiliza. Evidentemente es algo que el Espíritu Santo usa la mentalidad de Marcos, el pensamiento de Marcos, el lenguaje de Marcos, la personalidad de Marcos, para compartir con nosotros el mensaje de Jesús. Y lo hace de una manera inerrante. Ahora, es importante para nosotros porque a veces tenemos una idea equivocada de la inerrancia. Yo creo que la palabra de Dios es toda verdad, plenaria y verbal. O sea, eso es totalmente, ¿vale? La palabra de Dios es totalmente inspirada por Dios y totalmente autoritativa, pero tenemos que ser conscientes de que el Evangelio de Marcos no necesariamente todo ocurrió en el orden en el que Marcos nos dice que ocurrió, Mm, porque no es el propósito de Marcos, ni es el propósito de Lucas, ni es el propósito de Mateo, ¿no? Sí que evidentemente la muerte de Jesús y la resurrección está al final, ¿no? Y el principio del ministerio está al principio, pero Marcos nos explica las cosas de una manera para que podamos comprender lo que él quiere decirnos, ¿no? Y si eres consciente, pues mejor, ¿no? Y eso es bueno para todas las escrituras, ¿no? Entonces, muchas veces mm, decimos que Dios creó el mundo en 6 días. No es exactamente así. Dios crea el mundo en Génesis 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí creó Dios todo. Ahora, el resto es una explicación de cómo Dios ordena y llena la creación, cómo la prepara mm. para vivir en comunión con el hombre, ¿no? Entonces, llegas allí y dices,
esto es un texto literal, ¿no? Los 6 días fueron en este orden. Bueno, tenemos que comprender que ahí hay una estructura hebrea interesante, ¿no? Pero que no necesariamente... Entonces, cuando vas al Evangelio de Marcos, es importante darte cuenta el cómo lo explica para poder seguir el flujo de pensamiento, lo que nos está explicando y cómo nos lo está explicando y por qué pasa de un tema a otro. Y ahora estamos en esta primera mitad, ¿no? Y hemos visto hasta ahora en los vídeos al menos la respuesta de los religiosos, ¿no? Y llegamos a la segunda sección de esta primera mitad y veremos la respuesta del pueblo. Llegaremos a la tercera sección de la primera mitad y veremos la respuesta de los discípulos, ¿no? Entonces, tiene una forma de utilizar el lenguaje que es propia de él, ¿no? Propia de él. Sí, es interesante. La verdad es que sí, yo en parte creo que evidentemente Dios lo utiliza, ¿no? Y Dios usa eso y Dios guía a Marcos para explicar la historia de Jesús de esta manera concreta, ¿no? No sé si te he respondido bien o me he alargado. Siempre me alargo demasiado. Esto es terrible. ¿Alguna otra pregunta? No, només voldria afegir que quan deia abans que ho anàvem, diguéssim, contrastant l'estudi aquest de Marc amb altres comentaris, com Trenchard. Trenchard té 2 llibres, té, diguéssim, el comentari de Marc i té la introducció als 4 evangelis. Sí. Però, a més, ho estava també com que, bueno, disposo d'una mica de temps, no massa, perquè els nets ja saps que són molt absorbents, no? Però a vegades, doncs, vaig mirant, i el comentari que no em sortia era un comentari de Broadus. No sé si et sona, un tal J.A. Broadus. No et sona, no? No em sona ara mateix. Doncs res, vol dir que ha quedat sepultat a la història. Ah, no. Ja lo investigaré. Igual el tinc, perquè jo tinc com, no sé si són 9 o 10.000 llibres aquí a l'ordinador, així que si no està, el buscaré, perquè me No, gusta. tranquil. Quiero tenerlos todos yo. Me gusta tener la cola entera. Et comento diguéssim, una anècdota. He estat mirant amb aquest comentari per contrastar la data d'escriptura de Marc i he sigut incapaç de trobar-ho amb aquest comentari. És a dir, no diu res de la data en què va ser escrit. Només és una anècdota, vull dir. Sí, és que és difícil posar una data concreta. Perquè... Perdona, però és que no diu ni del 60 al 70, no? Ni del 64 al... No, és que no diu res de res. Claro. Ell comença i s'introdueix amb el comentari de Marc i no diu res quan, de fet, jo crec que és una dada important. Sí, però de quina data... Seria interessant saber de quina data és el comentari. Perquè especialment en el segle XX, va haver un moviment molt important per posar data a l'Evangeli. Perquè especialment al segle XVIII-XIX, especialment el XIX-XX, és quan tota la crítica literària de la Bíblia es posa en comú, tots els estudis, no? Venen a coincidir en el fet que Marcos és el primer evangeli, no? Però fins a l'època es tenia a Mateu com el primer evangeli, perquè com heu vist als vídeos, tota la tradició assenyalava a Mateu com el primer evangeli, no? I clar, hem de donar bons arguments per dir, escolta'm, li portem la contrària a veure tota la tradició. La tradició que ens arriba a nosaltres, bàsicament, és la que trobem al llibre d'Eusebio, Història Eclesiàstica, que és del segle IV. Vale? I Eusebio agafa la tradició d'alguns autors anteriors a ell i ho volca, ho posa a la seva història eclesiàstica. Però, evidentment, no té tots els autors antics, té els que li arriben, no? I a aquests autors els hi donen més o menys credibilitat, no? Per exemple, hi ha un moment molt graciós a la història eclesiàstica quan es burla d'un deixeble de Joan l'Evangelista, perquè aquest deixeble de Joan l'Evangelista creu amb el mil·lenni i ell, Eusebio, no creu amb el mil·lenni. I es burla d'ell. I dius, vale, tu t'estàs burlant al segle IV d'un tio que era deixeble de Joan que va escriure l'Apocalipsis. Lo cual es muy divertido, ¿no? Porque dices, ¿cómo tú en el siglo IV, sin haber conocido a Juan, ¿no? te metes con uno que sí fue discípulo de Juan, acerca de lo que Juan enseñaba acerca del milenio? Entonces, bueno, pots donar-li més credibilitat a Eusebio o pots donar-li més credibilitat al deixeble de Joan. Això depèn de cadascú, no? Llavors, bueno, és temes d'història. Aquest comentari que jo et dic està editat per la Casa Baptista de Publicacions. Ah, molt bé.
Casa Baptista de Publicació. Ja el buscaré Doncs ja. molt bé, moltes gràcies i res més, de moment res més. Bueno, si tenéis alguna pregunta, la formuláis. Si no, compartiré con vosotros un tema que me parece interesante, muy interesante del Evangelio de Marcos. ¿Vale? Yo creo que me va a dejar compartir. ¿Veis un PowerPoint? Sí, ¿Sí? Sí, sí, Vale, sí. fantástico. Bueno, el tema que me gustaría compartir con vosotros tiene que ver, a ver si lo puedo poner bien. Ahí. Estamos, decía, en la parte, al menos en los vídeos, en la parte en rojo de la estructura de Marcos. Ya hablamos de la estructura de Marcos, estamos en la parte en rojo. Algunos estudios de grupos de hogar están en la parte verde ya, prácticamente, si no en la parte verde, justo en medio de los dos. Y hablábamos antes del tema del uso del lenguaje de Marcos, del uso de la retórica en Marcos. Y hay un tema que a mí me parece muy interesante porque normalmente no se aborda yo diría que en ningún comentario bíblico, bueno, en algún artículo académico sí, pero muy pocas veces, yo no lo he visto en comentarios bíblicos así en general. Y es el uso de Marcos, el cómo aborda Marcos las parábolas de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que normalmente cuando predicamos en la iglesia, cuando enseñamos en la iglesia las parábolas de Jesús, tomamos una parábola de Jesús y explicamos esa parábola de Jesús. Y normalmente lo explicamos sin relación con el resto de parábolas o con el contexto de la parábola. A veces sí que explicamos, mira, en este momento Jesús está discutiendo con fulanito, con menganito, este es el contexto histórico de esta parábola, pero casi siempre tratamos las parábolas de manera individual, ¿no? Como si cada una de ellas fuese una joya. ¿Y qué pasa? Que en Marcos en realidad no hay muchas parábolas de Jesús. Decíamos en los vídeos que Marcos una y otra y otra y otra vez está enfatizando que Jesús enseñaba, que Jesús predicaba, y es verdad que en alguna sección del Evangelio te explica lo que le está enseñando a los discípulos o te explica lo que está predicando, por ejemplo, el discurso escatológico delante de Jerusalén, pero nos encontramos que en el capítulo 4 hay unas cuantas parábolas juntas que podríamos tener la tentación de tratarlas de manera individual y no darnos cuenta de que en realidad Marcos lo que está haciendo es hacer un discurso compuesto por parábolas, pero que tiene el discurso en sí un solo mensaje. Siempre decimos que cada parábola tiene un mensaje, tiene un propósito. Y que dentro de ese propósito está la historia de Jesús, la historia que Jesús explica, pero que hay un objetivo, una enseñanza central, y que a veces no hay que sacarle enseñanzas a todos los detalles, no hay que hacer una alegoría de cada uno de los detalles porque probablemente no lo tiene un significado cada uno de los detalles, sino que quiere enmarcar el mensaje central. Eso, bueno, forma parte de cualquier curso de hermenéutica que hayamos hecho sobre las parábolas, ¿no? El no centrarnos, el no fijarnos en cada uno de los detalles, porque a veces los detalles no tienen tanto que ver, ¿no? Si fuéramos a la parábola del hijo pródigo, pues habrá alguno que tendrá la tentación de explicar, alegorizar sobre el significado del becerro y qué es el becerro o qué es el... Pues no hace falta, ¿no? ¿Qué son los cerdos? No hace falta. O sea, el objetivo es uno, ¿no? Ahora, cuando llegamos al discurso, al capítulo 4 de Marcos, y si lo tenéis por ahí, fantástico, ¿vale? Porque lo vamos a necesitar de alguna manera. Nos encontramos de que todo ese discurso de Marcos, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 34, en realidad es un solo discurso, que está compuesto con muchas parábolas, pero es un solo discurso, es un solo mensaje. Y cuando tocamos este tema, tendríamos que al mismo tiempo reflexionar acerca de ese discurso y su relación con la idea del reino de Dios. Porque en Mateo, por ejemplo, tendremos las parábolas del reino, ¿no? Incluso hay algún libro muy interesante de las parábolas del reino. Muchas veces Jesús usa parábolas para hablarnos del reino de Dios, ¿no? Hay
Bueno, un tema importante ahí es ver un poco la idea del reino, qué debemos entender por reino de Dios, ¿vale? Y otra cosa es el propio contenido del discurso, ¿vale? Así que me gustaría compartir algo rápido, muy rápido, porque son y 26, ¿vale? Algo rápido acerca del concepto del reino de Dios, ¿vale? Y algo acerca del discurso, al menos algunas ideas acerca del discurso parabólico en Marcos capítulo 4. Tenéis ahí en esta diapositiva dos palabras hebreas. Sabéis que se lee de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, como el griego o el castellano, ¿verdad? Ahí pone Malkut Yahvé. Malkut y el tetragramatón, ¿no? Adonai leería un judío, ¿no? O Hashem leería un judío, ¿no? El reino de Dios, ¿no? Y en griego Basilea tu Theou, ¿no? El reino de Dios. Son dos conceptos que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Y tienen diversos significados, por lo menos dos principales. Uno primero, que es el lugar donde Dios reina. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10 y versículo 15 dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es un lugar al que tú entras, al que tú accedes. Es un lugar al que tú puedes entrar, pero al mismo tiempo es algo que tiene que ver con el futuro escatológico, con el fin de los tiempos, ¿no? Algo que se tiene que cumplir en el futuro. Es verdad, el reino de Dios como lugar donde Dios reina, por ejemplo, era Israel. En Reyes y en Crónicas se dice, vosotros estáis en contra del trono del reino de Dios, que está en el que se sienta la casa de David. El trono del reino de Dios es el trono de Israel, es el trono de Jerusalén. Israel es el reino de Dios, es un lugar concreto donde Dios reina, ¿no? Pero tiene un futuro escatológico, ¿no? Daniel capítulo 2 y versículo 44 dirá, hablando del futuro, en los días de estos reyes, ¿no? Estos reyes de la estatua de Babilonia, ¿verdad? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Dios va a construir un reino futuro, un reino, no solamente el mesiánico, ¿no? Sino la eternidad, ¿verdad? Pero un reino mesiánico en el futuro, un reino que no tendrá fin, ¿no? Y vamos a Isaías, pues sabéis, el reino no tendrá fin, ¿no? Este príncipe de paz que reinará, cuyo cetro y cuyo reino no tendrá fin alguno, ¿no? Y como decía antes, es algo tipificado en la historia de Israel. Está el pacto davídico, ¿no? El pacto dice, oh, no has tenido suficiente con salvarme, no has tenido suficiente sino que además me estás hablando del porvenir, ¿no? David es muy consciente de que su reino es el tipo de algo que va a venir por delante. El reino de Dios como algo, como el lugar donde Dios reina. Pero hay un segundo significado que podemos definirlo como la acción de Dios en el mundo como soberano, la soberanía de Dios en acción. Digo que podemos definirlo así. Hay un versículo que he compartido alguna vez que me gusta mucho que se refiere a esta idea porque en el texto hebreo dice lo que dice, pero en el texto de la Septuaginta, cuando lo traduce, utiliza la palabra evangelio, ¿no? Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Cuál es el evangelio? Que Dios está reinando, que Dios gobierna, la esfera del gobierno de Dios, que evidentemente tiene una dimensión escatológica, tiene una dimensión que mira hacia el futuro, ¿no? En Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 dice, la multitud, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, ¿qué? Reina, ¿no? Reina ahora, claro que Dios es rey, claro que Dios gobierna sobre la historia, pero habrá un momento en el futuro en el que el reino de Dios se hará evidente y Dios estará reinando de manera total, ¿no? Y la voluntad de Dios se hará perfectamente en la tierra como en el cielo, cuando el reino de Dios venga a nosotros, ¿verdad? Ahora, segunda idea, segundo significado es anunciado. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, Jesús va a Galilea, predica el evangelio de Dios, el evangelio del reino de Dios, aunque el original dice el evangelio de Dios,
diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino es anunciado. Pero en realidad, si os fijáis, ningún evangelista te va a decir explícitamente y concretamente en qué consiste el reino, qué es el reino de Dios. Jesús no va a decir, el reino de Dios es esto. No, Jesús va a utilizar siempre parábolas, metáforas, símiles. Así es el reino de Dios. ¿Cómo? Cuando un hombre echa una semilla en la tierra. Sí, pero ¿qué es el reino de Dios? Es como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. Sí, pero esto es una metáfora. Jesús. ¿No? Entonces estamos infiriendo el significado del reino de Dios o lo que es el reino de Dios a través de un montón de metáforas, un montón de historias, un montón de explicaciones que nos ayuden a comprender el reino de Dios, porque es una realidad tan grande, gigantesca, que igual Jesús tiene que utilizar historias para que la comprendamos, ¿no? Algunos de sus aspectos, ¿no? Pablo, por su lado, lo define de una manera más concreta, no completa, pero concreta, como algo espiritual, como una realidad espiritual, ¿no? Él dice que el reino de Dios no es comida y bebida, no es eso. Es justicia, paz y gozo. Ahora, cuando Dios reina, cuando la soberanía de Dios se da entre los hombres, no hay justicia. Claro, los profetas una y otra vez están llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento porque no hay justicia social, porque los jefes no pagan a sus empleados, por ejemplo, porque no les pagan a tiempo, porque la gente abusa. Toda esa justicia tiene que ver con el lugar donde Dios, porque cuando Dios reina, su voluntad se hace. Entonces se ejemplifica la justicia, la paz, no la paz como ausencia de guerra, que también, sino como ese shalom de Dios, ¿no? Ese shalom de Dios que es bendición de Dios en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y el gozo en el Espíritu Santo, fíjate, ¿no? Como Dios dando gozo y guiando la vida de sus hijos en bendición, ¿verdad? Y en gozo y en alegría, ¿no? Así que es una realidad espiritual. Am, por otro lado, en Jesús, y a lo largo del Evangelio lo vemos, se muestra a través de los hechos de Jesús, ¿no? Cuando Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué es lo primero que vemos en el Evangelio? Pues cómo Jesús restaura los efectos terribles de la caída, ¿no? Cómo saca las enfermedades, cómo vence al poder demoníaco, cómo actúa sobre la naturaleza, cómo Él actúa como el soberano que es. También se muestra en la predicación de Jesús, ¿no? El anuncio del arrepentimiento y la fe como medios para acogerse a la gracia de Dios. Arrepentíos y convertíos, arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿no? Como el mensaje que nos permite acceder al reino de Dios, ¿no? A esa esfera de gobierno de Dios, pero al mismo tiempo que permite que Dios actúe en nuestra vida, ¿no? Y esas dos esferas, ¿no? Los hechos y lo que Jesús dice, se hace real, se muestra, coincide en la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Ahí en la muerte de Jesús en la cruz hay un centurión que dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En Romanos capítulo 1 y versículo 4 dice, Jesús fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. No es que al resucitar Dios dice, como has resucitado, eres hijo de Dios. No, sino que es declarado, es manifestado, está claro para nosotros que solamente Dios podía resucitar de entre los muertos, ¿no? No es que Dios lo declare hijo de Dios porque ha resucitado entre los muertos. ¿Veis el matiz? Es un matiz importante, ¿eh? Porque John MacArthur en su comentario a Romanos se equivocó en ese punto y le dijeron que era un hereje y tuve que corregir ese punto porque realmente tuvo que reconocer que se había equivocado en su cristología, ¿vale? Jesús no es un hombre cualquiera que es declarado hijo de Dios porque ha resucitado de los muertos porque se ha portado bien toda su vida. No, es hijo de Dios y porque es hijo de Dios es fiel, muere y resucita. Y entonces todo el mundo es manifiesto a todo el mundo que este es el Hijo de Dios, que este realmente era el Mesías, que él realmente vivió en santidad toda su vida, ¿no? Y evidentemente ese reconocimiento también tiene una dimensión escatológica, ¿no? Nuevamente capítulo 19 de Apocalipsis, en este caso en el versículo 16, donde Jesús se manifiesta como el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Bueno, hasta ahí el tema del reino de Dios. ¿Me seguís hasta ahí bien? Sí, sí, et seguim, Estoy et seguim. corriendo mucho, ¿vale? Vale, ahora llegamos a este capítulo 4, ¿vale? Y decimos, este capítulo 4 tiene que ver con el reino de Dios porque las parábolas de Jesús que Jesús va a estar explicando nos va a explicar que el reino de Dios es como un hombre que salió a sembrar y el reino de Dios es como, ¿vale? Entonces, todos estos comos tienen que ver con el reino de Dios, con este concepto, pero ¿qué importancia tiene eso para nosotros? Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta cuando vamos a este discurso parabólico de Jesús, digo parabólico porque está compuesto por parábolas, es que tiene una estructura quiástica, que es esa estructura que decimos en capicúa. A nosotros nos suena mejor capicúa que quiástico, ¿no? Quiástico es porque tiene forma de X, porque una cosa tiene relación con la otra, pero a nosotros nos suena mejor el capicúa. Y en este sentido, el punto A, el versículo 1 y 2, tiene que ver con el versículo 33 y 34, que es el punto A', ¿vale? El punto B, que es los versículos 3 al 8, tienen que ver con el 26 al 32. Los versículos 9 al 12 tienen que ver con el 21 al 25. Y el centro, que es lo importante, que es el centro del mensaje, es el punto D, que son los versículos 13 al 20. Y eso es muy fácil verlo, ¿vale? Muy fácil verlo, porque en el principio de esos dos versículos nos explican que Jesús enseñaba por parábolas. Y al final nos encontramos que vuelve a repetirnos que Jesús enseñaba por parábolas. Y en el punto B nos habla de la parábola del sembrador. En el punto B' nos hablar de la parábola de la semilla que crece por sí misma y la semilla de mostaza. Mira, también tiene que ver con semillas. En el punto C nos habla de la revelación a los que están cerca y el enigma para los que están fuera. Y también nos va a hablar de lo mismo, de otra manera, en las parábolas de la lámpara y la medida, ¿vale? Y en el centro está la interpretación de la parábola del sembrador. Y me gustaría compartir con vosotros algunas ideas de estos versículos, ¿vale? Para que podamos al menos seguirlos y ver cómo realmente eso ocurre así. ¿Y cuál es el sentido central de estos versículos? Mira, si vais al capítulo 4 y versículos 1 al 2, a ver si te encuentro por aquí. Aquí. A ver. Aquí. Aquí. Dice capítulo 4, versículo 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas, y les decía en su doctrina, Y ahora, si nosotros nos vamos al versículo 33 y 34, dice, con muchas parábolas les hablaba la palabra, como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. A mí me llama la atención varias cosas. Uno, la repetición de que les enseñaba por parábolas. Ese es el uso de Jesús, de la enseñanza de Jesús. Está diciendo, Jesús enseñaba de esta manera. Ahora, vamos a ver en el centro de este discurso, si lo habéis leído ya, que lo habéis leído, que hay un momento en el que dice, Jesús les enseñaba por parábolas para que oyendo no entendieran. Y escuchando no creyeran y no se convirtieran. Y dices, ¿cómo? Ahora, ese versículo tienes que entenderlo en el marco de este quiasmo. Y el marco de este quiasmo son el punto A y el punto A'. Son estos dos versículos, el versículo 1 y 2 y el versículo 33 y 34. Y en el versículo 33 te está diciendo que Jesús les enseñaba conforme a qué. Conforme a lo que podían oír. No les está enseñando cosas demasiado complicadas. ¿Me entendéis? Ellos pueden entender lo que Jesús está enseñando. Igual que Jesús, igual que Dios, igual que el Señor de la parábola, da a sus siervos dones, ¿no? Que pueden, cada uno conforme a su capacidad. O sea, no hay lugar para las excusas. La gente que escucha a Jesús puede comprender perfectamente lo que Jesús está diciendo. Tienen la capacidad para entender lo que Jesús está diciendo. ¿Vale? Jesús les habla, en este caso, por parábolas. ¿Y qué les habla? Dice, les habla la palabra en el versículo 33. En los versículos 1 y 2 les dirá que les hablaba conforme a su doctrina. Es muy interesante, ¿vale? Porque en el ámbito evangélico, la doctrina está pasada de moda, ¿vale? Estudiar teología sistemática está muy pasado de moda.
no gusta, es aburrida. ¿Vale? Cuesta mucho aprender la doctrina, la teología sistemática, pero Jesús está enseñando doctrina. A veces tenemos un rechazo a esa palabra, no. La letra mata, no, 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 no. Esto es una mala comprensión del texto. Necesitamos conocer a Dios. Y que el conocimiento de Dios es doctrina. Necesitamos conocer la salvación. El conocimiento de la salvación es doctrina. Necesitamos conocer a Jesús. Y conocer a Jesús es doctrina. Porque la doctrina es las verdades de Dios. En este caso, reveladas en su palabra. Y Jesús está hablando la doctrina suya, que es lo que él ha aprendido del Padre, ¿no? Lo que él conoce del Padre en su relación íntima y personal por la eternidad, ¿no? Así que Jesús les enseña por parábolas, les enseña su doctrina, les enseña la palabra y les enseña a cada cual conforme a lo que tiene capacidad de oír, conforme a lo que tiene capacidad de escuchar. Ahora bien, él dice y aclara, a sus discípulos en particular les declaraba todo, ¿no? Tenía un especial cuidado hacia aquellos que realmente querían seguirle. A los que realmente querían comprenderle, a los que de verdad querían comprenderle para seguirle, para obedecerle, para reconocerle, a estos en particular les declaraba todo, ¿no? Y de alguna manera, el ser discípulo se nos marca como la clave de entre ese tener capacidad de comprender y comprender realmente, ¿vale? Bueno, seguiremos ahí, lo veremos a lo largo de este discurso. Fijaos el punto B. En el punto B encontramos la parábola del sembrador, versículos 3 al 8. Y luego las parábolas de la semilla que crece por sí misma y la semilla de mostaza. Y el texto nos dice claramente, versículos 3 al 8, oíd. Fíjate cómo empieza, oíd. Es muy interesante porque muchos profetas del Antiguo Testamento empiezan con esa misma palabra. Escuchad, oíd, palabra de Dios. Escuchad lo que Dios quiere deciros. Oíd. El sembrador sale a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron, otra parte en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó porque no tenía profundidad de tierra. Luego salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cae entre los espinos, y los espinos crecen y la ahogan y no dio fruto. Otra parte cae en buena tierra y dio fruto, y brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y si vamos al versículo 26, nos dirá que decía además, así es el reino de Dios. ¿Cómo? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de día y de noche. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto. La tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora nos fijamos, el sembrador sale a sembrar, siembra junto al camino, entre pedregales, entre espinos o en buena tierra. Ahora hay otro sembrador que siembra otra semilla. Hay un hombre que siembra otra semilla y esa semilla crece de una manera misteriosa. Hace lo que está destinada a hacer. Crece y da su fruto hasta que llega el momento de la siega. Permíteme recordar que hay un momento en la Biblia en la que esa siega es la de los ángeles, que cuando siegan ponen el trigo en un sitio y la cizaña en otro. ¿Vale? Pero la semilla da su fruto. Hay quien su fruto es el trigo y hay quien en vez de dar trigo da cizaña. Pero la semilla da fruto. ¿Vale? Y hay otra semilla, que es una semilla de mostaza, que dice que es la más pequeña, que es insignificante, que puede parecer insignificante a cualquiera persona que la ve, pero es la mayor de las hortalizas, dice Jesús. Así que puede parecer muy pequeñita, pero es la más grande. ¿Y cuál es el marco de lo que hacia donde nos está acercando Jesús? Jesús les está enseñando por parábolas, a cada uno conforme a su capacidad. Esa palabra es sembrada y hay muchos campos donde se siembra. Y esa semilla puede dar diferentes frutos. Puede dar un fruto de trigo, puede dar un fruto de cizaña. Esa semilla puede ser insignificante para quien la ve,
Para quien escucha porque sabemos, ahora ya sabemos, vosotros lo habéis leído, ya sabéis de qué estábamos hablando, sabemos que la semilla es la palabra de Dios. Así que esa semilla puede parecer insignificante, pero es la más grande de las hortalizas. Es la más importante de las cosas que te pueden decir. Es el mensaje más importante. Te puede parecer lo más insignificante, te puede parecer lo más tonto del mundo. Pero ojo, hasta las aves del cielo pueden cobijarse en ellas, ¿no? Puede parecer lo más tonto. Y depende de lo que parezca, va a dar un fruto o va a dar otro. Y es hacia ahí hacia donde vamos. Este es el marco, ¿vale? Estamos en el punto B. Vamos al punto C. El punto C, los versículos 9 al 12. Fijaos, versículos 9 al 12. Dice Jesús, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga, ya he dicho antes, oíd. Y ahora dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, fíjate el cerca y el lejos, ¿vale? Los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Versículos 21 al 25. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga, igual que antes. ¿Veis el paralelismo ahí? Y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Tenemos una semilla que puede parecer insignificante. Con la medida con que medís, os será medido. ¿Cómo mides la palabra de Dios? ¿Es insignificante para ti? ¿Cómo juzgas la palabra de Dios? ¿O le das valor a la palabra de Dios? Porque si mides la palabra de Dios conforme a lo que es, se te añadirá. Y la actitud que tenemos hacia la palabra de Dios, el escuchar o no escuchar, el tener oídos para oír o el no tener oídos para oír, fíjate cómo lo dice, ¿eh? Si alguno tiene oídos para oír, oiga, mirad lo que oís, a vosotros los que oís, que nos está saliendo al encuentro, ¿vale? Hay unos que están cerca de Jesús, que son los que escuchan a Jesús, ¿no? Dice, los que están cerca le preguntan a Jesús. Y Jesús le dice, mira, a vosotros os he dado a conocer el misterio de Dios. Vosotros comprendéis el misterio del reino de Dios. Vosotros sabéis quién soy yo y que en mí hay salvación. Habéis comprendido el Evangelio. Pero a los que están fuera, que son los que no escuchan el mensaje de Jesús, ¿vale? Los que no quieren reconocer la palabra de Dios, a esos no pueden comprender nada. ¿Veis cómo ese marco va haciéndose pequeñito, ¿vale? Para que nosotros podamos entender que, ojo, que ellos han escuchado conforme a su capacidad, pero el problema no es la parábola, es que no quieren escuchar. Y como no quieren escuchar, la parábola funciona como una semilla que funciona y da su fruto. Al que escucha, ¿qué? Trigo. Y al que no escucha, ¿qué? Cizaña. Al que escucha, ¿qué? Salvación. Y al que no escucha, ¿qué? Perdición. ¿Lo veis? Si nosotros cogiéramos solamente la parábola de Jesús, la parábola del sembrador, y la sacáramos del resto de su estructura, podríamos decir, ¿cómo es que Jesús dice? ¿Cómo es que Jesús dice para que oyendo no comprendan? ¿No? Diríamos, esto no tiene sentido, porque hay que comprenderlo dentro de esa estructura. ¿Me seguís? ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. Una Y pregunta. entonces entramos en el centro, ¿vale? Perdón, ¿decías algo, Noemí? Sí, tenía una pregunta porque del versículo 13 al 20, ahí Sí, dice que todos oyen, claro, claro, todos oyen. sí, El camino, el de pedregales, el de espinos claro. y el de buena tierra. La cuestión, entonces, el problema está en la actitud, ¿no? Claro, en mirad lo que oís, dirá el punto, el versículo 24, ¿no? El cómo escuchas.
El cómo escuchas, o sea, el escuchar en el contexto hebreo es obedecer. Es obedecer, ¿no? Cuando tú dices, acá el nen no escolta, no es que no escuche el niño, es que no te obedece. El niño te escucha perfectamente, pero Digamos, oye el ruido, pero no está... claro, fíjate, ahora tendríamos que retrotraernos, ¿vale? Porque la base central de todo esto está en el Shema. Escucha, Israel. Escucha, Israel. El Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios. ¿eh? Pero qué hace el pueblo? No quiere escuchar. Hay un pasaje. Dejadme que lo busque. A ver si lo puedo encontrar. Me va muy mal el ordenador ahora mismo. Me va muy lento. Hay un momento en el que Dios sale al encuentro de su pueblo. Y es que quiero decir exactamente el texto. En el que Dios sale al encuentro. Exactamente, mira. Jeremías capítulo 6 y versículo 17. Dice, y puse también sobre vosotros atalaya, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, Exacto. no escucharemos. Da igual lo que tú nos quieras decir, Dios, no queremos escucharte. ¿no? Entonces, ese no querer escuchar, esa actitud de no hacer caso, es lo que nos encontramos aquí. O sea, todo el mundo escucha el mensaje de Jesús. Pero el tema aquí está en cómo escuchan el mensaje de Jesús y si responden al mensaje de Jesús. Y por eso está ahí el centro de la interpretación de la parábola. Por eso ese es el centro. El centro de la parábola, el centro del discurso parabólico de Marcos es la interpretación de la parábola del sembrador. Y es lo que marca la diferencia en cómo escuchas. El sembrador expone la palabra de Dios. Jesús está predicando el evangelio en todo lugar, pero las personas escuchan de diferente manera a Jesús. Hay personas que escuchan a Jesús, pero Satanás se lleva el mensaje, ¿verdad? Hay personas que escuchan a Jesús y ¡ay, qué bien! Pero está en pedregales, esto no hay consistencia, ¿no? Es como le dice el Señor a Ezequiel, ¿no? La gente dirá de ti que eres un cantor de amores, ¿no? Qué buena voz tiene, qué bien predica, pero cuando se giren, ¡pua!, pasarán de ti como de todo, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasa con Jesús. Hay gente que quiere escuchar a Jesús. Recordad que en el Evangelio, en este mismo Evangelio, nos vamos a encontrar con Herodes, que le encanta escuchar a Juan el Bautista. Le encanta escuchar a Juan el Bautista, pero le va a cortar la cabeza. No le va a hacer caso, pero le encanta Juan. Uy, le cae súper bien Juan el Bautista. Pero no ponen en práctica el mensaje de Juan el Bautista. No se arrepiente de estar ajuntado con la hija de su hermano, perdón, con la mujer de su hermano. No, de eso no se arrepiente. Pero le encanta escuchar el mensaje. Hay mucha gente que le encanta ir a la iglesia a escuchar el mensaje, pero no lo pone en práctica. Entonces, esto lo que nos está marcando aquí es decir, oye, ¿qué es ser un auténtico oidor y practicador de la palabra, Santiago? No nos engañemos a nosotros mismos. Este es el baremo, ¿no? Hay gente que escucha la palabra, pero le entra por un oído y le sale por la otra. Hay gente que, uy, muy bien, pero en realidad no, porque en cuanto viene algún problemita fuera. Hay gente que recibe la palabra, pero luego resulta que los afanes de este mundo, el engaño de la riqueza, la codicia, le aparta del Señor, ¿verdad? Y luego hay gente que es buena tierra. Que estos son los que oyen, los que la reciben y los que dan fruto. Las tres cosas. No solamente la oyen, la reciben y dan fruto, ¿no? Y todo eso, como decía, he puesto ahí para recordarlo bien, todo eso enmarcado en el resto de la estructura quiástica de este mensaje, ¿vale? De tal manera que tenemos que dar, o sea, al menos la idea de esto, al menos hoy, era, a ver si puedo dejar de compartir, era que viéramos juntos, ¿no? Que en Marcos, por lo menos en Marcos, ya no digo el resto de evangelios, pero en Marcos, el uso de las parábolas, este discurso, la estructura de este mensaje, no podríamos coger aquí solamente la parábola de la semilla de mostaza y predicarla. Podemos hacerlo, ¿vale? Está bien, podemos hacerlo. Es palabra de Dios, está muy bien. Pero tenemos que darnos cuenta que si somos sensibles a cómo fluye el texto en Marcos,
tú tienes que dar este texto completo y darte cuenta de la estructura de este texto. Darte cuenta de cómo se enmarca el mensaje y que el centro de todo el mensaje es cómo escuchas tú el mensaje de Jesús. Cómo aplicas a tu vida el mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús es una semilla y esa semilla va a dar su fruto. El día de la siega va a dar su fruto, ¿no? Y dice el día que aquel día el Señor pondrá a las ovejas a un lado y a los cabritos a otro, ¿no? Y pondrá el trigo en unos sacos y la cizaña para ser quemada, ¿no? ¿No? Pero todo el discurso está enfocado a eso, ¿no? Y yo esta estructura al menos la he visto en algún artículo académico en la biblioteca del seminario, pero no lo he visto nunca esa estructura en ningún comentario bíblico. Y por eso quería compartirlo con vosotros, porque me parece algo muy interesante en ver cómo Marcos usa el lenguaje, ¿no? Y al menos a nosotros, ahora que lo sabemos, ¿no? Cuando llegamos a ese capítulo 4 y lo leamos, ¿no? Diremos, ¡ojo! Que puedo tomar la parábola del sembrador, está bien, puedo tomar la parábola de la lámpara, puedo tomar, pero que seamos conscientes de que en realidad todo este mensaje está apuntando hacia lo mismo. Es una estructura que nos apunta a cómo escuchamos a Jesús, qué actitud tenemos hacia Jesús. Y eso es importante en esta sección del Evangelio, ¿no? Porque nos está presentando que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué actitud estamos teniendo acerca de lo que estamos descubriendo de Jesús? ¿No? Porque ya hemos visto la actitud de los religiosos y poderosos, ¿no? Quieren destruir a Jesús. Y vamos a ver la reacción del pueblo. No creerán en Jesús, ¿no? No creerán en Jesús. Jesús llegará a su pueblo, ¿no? Y no podrá hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos, ¿no? Y todo eso, estas preguntas, ¿no? Esta estructura nos sale al encuentro en medio del Evangelio para que recordarnos cómo escuchamos Israel, ¿no? Nosotros como cristianos, cómo escuchamos el mensaje del Evangelio. ¿Cómo respondemos al mensaje del Evangelio? ¿Somos gente que escucha, que pone por obra, que da fruto o nos quedamos por el camino, ¿no? Y eso dará fruto a su tiempo, ¿no? Tendrá consecuencias a su tiempo. Bueno, hasta ahí la lección de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta más o alguna pregunta que os haya surgido sobre lo que hemos hablado hoy o sobre algo de lo que hemos hecho estas semanas. Me acordaba de esto que estabas comentando ahora, porque hay un sitio en que, creo que es en Lucas, cuando Jesús mismo dice que bienaventurado es el que oye la palabra de Dios y la hace. Ah, cuando Creo dicen, viva la madre que que te parió, obedece. ¿no? Lucas Bueno, más o menos, 11:28. Sí, cuando dicen, viva la madre que te parió, pero con otro lenguaje, ¿no? Bienaventurados el vientre que te trajo y los senos que mamaste, ¿no? Exacto. Sí, Pues no, Entonces pues dicen, no, bienaventurados no, los que oyen y obedecen. exactamente. la guardan. Exactamente. Bien, el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Pues esa es Muy exactamente bien. la idea, ¿no? Muy bien. Ojo, interesante es darnos cuenta de que en Marcos tiene esa estructura, pero estas parábolas saldrán en otros evangelios sin tener esta estructura. Sí. O o sea, con otra estructura, ¿no? No tendrá esa función que tiene aquí, ¿vale? O sea que por eso digo que es interesante el ver cómo Marcos explica lo que explica para comprender cómo lo explica él, pero que luego si vamos a Mateo, pues no tendrá esa estructura. Las palabras están distribuidas de otra manera, ¿no? O Lucas, lo mismo. Gràcies, Samuel, pel detall. Bueno, nada, esto al final, al final es la palabra, es de una maravilla. Pero es verdad que, mira, por ejemplo, esta lección yo tengo ganas de grabarla para los alumnos de escrituras porque no la tengo grabada, ¿no? Y me parece que es un texto, una idea muy, muy interesante de resaltar y espero que os haya sido de bendición. Al final son Sí, detallitos muy que uno bien. va sumando, ¿vale? A su comprensión del texto. Y nada, el próximo encuentro que tengamos en vivo, pues afrontaremos otra lección diferente. Y si tenéis algunas preguntas, idlas apuntando, ¿vale? Si os sale alguna pregunta que queráis compartir, pues, oye, podéis preguntármela en la iglesia, está bien, pero si la traéis a los días que estamos aquí juntos, pues tenemos un tiempo de diálogo que puede ser enriquecedor, ¿no? Porque igual hay alguien más que tenga esa misma pregunta, pero no ha caído en hacerla. Y si no, también pues son cosas que podemos ir aprendiendo juntos. Sí, gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias.